Bienvenidos, saludos del Pastor Daniel, aquí de la Iglesia Bautista de la Fe. Me da gusto que nos acompañe esta noche, este miércoles, y vamos a ver algo, una verdad de la palabra de Dios que nos puede ayudar en nuestra vida. Y yo estoy muy animado porque, pues, estando en las Islas Galápagos, nos importan los temas del ambiente y también de cuidado de los animales y las cosas que tenemos alrededor. Eso es lo que hace especial a Galápagos. Pero es muy importante que tengamos no solo una perspectiva de acuerdo a lo que es la cultura alrededor de nosotros, dejando que pues el pensar del día determine lo que es importante, lo que no es, cómo vemos las cosas, pero que vemos las cosas de una manera bíblica, de una perspectiva bíblica. Y Dios mediante, el domingo vamos a ver ese tema también, pero quería ya ver en Romanos capítulo 1. Abre ahí, por favor, Romanos capítulo 1, y vamos a empezar en el versículo 20. El domingo, Dios mediante, vamos a ver muchos versículos, pero hoy lo que vamos a ver es aquí en este capítulo, Romanos capítulo 1, cuando Pablo nos explica un poco acerca de pues la gente que han rechazado a su Creador. Y por eso como cristianos queremos estar seguros que aunque si somos creyentes en Él, que no estamos rechazando a Él como Creador nuestro. Y por eso voy a explicar un poco más ya que entramos en el estudio. Gracias por venir de nuevo, si nos acompañes como visita por primera vez, gracias por venir y pues espero que este tiempo sea a todos de bendición. Recuerda, la meta aquí en la Iglesia Bautista de la Fe no es que sea pues una enseñanza que es mi perspectiva, que son mis creencias o de la Iglesia Bautista. El nombre bautista simplemente es lo que llamamos una denominación. Deja a la gente saber antes de entrar si han estudiado un poco acerca de las diferencias en denominaciones y sus creencias que creemos. Tenemos como bautistas ciertas creencias que creemos que son fundamentos a nuestra fe y práctica, y es la razón que nos llamamos bautista. Uno de esos es la manera que bautizamos. Bautizamos debajo del agua por inmersión, no así encima de la cabeza. No bautizamos a bebés porque no creemos que bebés pueden tomar una decisión para salvación. Alguien es bautizado después de poner su fe en Jesucristo. Por eso son cosas así la razón que somos una iglesia bautista. No digo que somos los únicos que van al cielo, pero yo soy bautista porque yo creo que ese tipo de iglesia enseña y cree en los fundamentos bíblicos principales que son importantes, yo creo, para Dios y por eso para mí también. Pero bueno, en el Romanos capítulo 1 vamos a compartir aquí algo que capaz no sería muy popular para todos en nuestra isla, pero recuerda, queremos ver todo alrededor nuestro de la perspectiva bíblica y nos va a ayudar a entender un poco también porque vemos pues en realidad la importancia de Galápagos internacionalmente. Galápagos es muy especial por lo que tiene que ofrecer en los animales. Tenemos especies que no vemos en ninguna otra parte del mundo. Gracias a Dios es un lindo lugar para vivir, para trabajar, para crear una familia, pero internacionalmente en el mundo entero, pues Galápagos tiene un significado muy importante. Galápagos es importante por lo que representa de acuerdo a la teoría científica de Charles Darwin, que vino a las islas, comparó los picos de los pinzones y otros pájaros, y pues él empezó ya con otras cosas otra información a formular su teoría de evolución, y la gente han ido añadiendo a eso y tenemos ya hoy en día la teoría de evolución y lo que representa. Y en sí la teoría de evolución es atea, es anti-Dios. No hay lugar para Dios en la teoría de evolución. Hay algunos que tratan de mezclar evolución y Dios, y ellos se llaman en inglés theistic evolutionists. Serían evolucionistas
teísticas, no sé cuál es la palabra ahí, perdón. Pero la cosa es, yo diría que la mayoría de la gente en la isla creen así. No a propósito para mezclar los dos, pero simplemente porque creen en Dios, sea porque les ha criado en una religión o creyendo en Dios, en la Biblia, y también porque, pues, si estudiaron aquí o aún en otro lado también, les enseñaron acerca de evolución y que eso es como llegamos a ver las cosas que vemos hoy en día. Romanos capítulo 1 nos explica un poco por qué la gente tiene ese pensar. Como dije, si simplemente le han enseñado eso, entiendo por qué uno cree, pero decidir creerlo ya cuando le ha presentado la perspectiva de Dios y la perspectiva de la evolución, realmente no es algo nuevo, simplemente otro estuche, otra forma de envolverlo. La Biblia nos enseña, no hay nada nuevo debajo del sol. Y por eso rechazar a Dios como creador no es nuevo, simplemente ahora tiene diferente nombre que hace cientos de años atrás o miles de años atrás. Y por eso ahora se llama la teoría de evolución. En sí, la teoría de evolución enseña que todos tenemos el mismo ancestro, pues todos vinimos de la misma cosa que se desarrolló y de ahí capaz has visto una foto de un árbol de vida y de ahí en todos los ramos hay diferentes especies de tiburones, de lagartos, de monos y en uno de esos ramos están los humanos. Y todo eso básicamente explica que, y ellos enseñan, si creen evolución realmente, que estamos en el mismo nivel de valor y pues todos vinimos de un mismo ancestro. La cucaracha en tu casa vino del mismo ancestro que ti. Afuera, esa tortuga, ese lobo marino, viene de la misma, pues mismo ancestro, podríamos decir hasta que un poco somos de la misma familia, solo diferente especie y todos estamos tratando de simplemente, depende cómo estamos desarrollados, los humanos están más desarrollados en su especie, dicen, pero que todos están tratando simplemente de tener relaciones sexuales con la meta de reproducir su especie para que sobrevive su especie y por eso básicamente es nuestra razón de existir de acuerdo a la teoría de evolución. Gente puede buscar razones para existir en ayudar a su comunidad o aún si quieren decir ayudar a su especie, los humanos a tener mejor vida y cosas así, pero realmente no hay un propósito eterno más largo que simplemente ayudando a la gente a sobrevivir, nuestra especie a sobrevivir. Eso pues no tiene mucho futuro. Hay muchas preguntas, muchas teorías de cómo pasó las cosas y todo, y normalmente la manera para lo que yo he visto, para explicar cuando no entendemos cómo hubiera pasado que llegamos de este animal a este animal, de este animal a un mono, de un mono a un humano, para explicar que no lo vemos hoy en día, pero que pasó, ellos usan la excusa de mucho tiempo y hablan de billones y billones de tiempo. Pues para el cristiano la Biblia no habla así. La Biblia habla que, vamos a ver esto el domingo, que somos diferentes, con un propósito diferente. Y por eso, venga domingo, por favor. Si alguien está preguntando o crees que sería interesante para alguien, invítale domingo y vamos a seguir hablando del tema. Pero aquí en Romanos capítulo 1, vamos a empezar en el versículo 20 y vemos qué tiene Dios para decir, para explicarnos. Y yo creo que podemos ver más o menos hay gente que visita nuestras islas como turistas porque son pues fieles seguidores de la teoría de evolución, tal en sí que para ellos es la mera verdad
y ellos sí rechazan a un creador, rechazan a Dios y solo creen en evolución. Y es la razón también que vemos que gente pueden molestarse, enojarse, entristecerse más por un animal que muere que un animal que muere. Pues vemos en mi país, esta teoría ha sido enseñado ya por generaciones y ahora tenemos una generación que no les importa el aborto de un ser humano en el vientre de su mamá. Pero si uno abusa a un perro, si ven un animal maltratado, pues les afecta, lo publican en Facebook y es la cosa y la injusticia más horrible. Tenemos gente levantando fondos para salvar a los perros huérfanos en vez de niños huérfanos. Pues vamos a ver qué tiene la Biblia que decir aquí. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Interesante. Vamos a ver por partes y explicarlo un poco qué nos está diciendo Dios. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, eso no podemos ver en sí. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, desde el principio cuando la Biblia dice, Dios creó a nuestro mundo. No venimos aquí por un accidente. La gente que está buscando las respuestas de cómo llegamos aquí, nuestros orígenes son claras. Dios dice, llegamos aquí porque Él nos creó. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tiene excusa, dice Pablo. La gente, aun si no han tenido como un predicador para decirles acerca de Dios. ¿Por qué? Porque pueden ver alrededor de ellos y la creación de Dios les testifica de que hay un creador. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, es decir, había un tiempo en nuestro planeta que todos conocían que hay un Dios eterno, pues antes de Noé. ¿Por qué Dios permitió el diluvio de Noé? Porque pues llegó una situación muy mala en los seres humanos, pero todos vinimos. La Biblia dice que no tenemos el mismo ancestro de los animales, pero que Dios nos creó aparte, y nuestros ancestros como humanos, recuerda que les dije el domingo que solo hay una raza, la raza humana, somos de una sangre, y que nuestros ancestros son Adán y Eva. Punto. Todos vinimos de ellos. Por eso, todos conocían que hay un Dios eterno, pero algo pasó. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. No le dieron gracias, no le glorificaron. Vemos gente que no exaltan a Dios como el Creador. Ellos empiezan pues dice que se envanecieron en sus razonamientos. Te digo, si estudias las teorías de cómo llegamos y las explicaciones de gente que rechazan a Dios, al Creador, es interesante porque hay unas teorías que tú dices, esos son muy raras, pero para ellos tiene todo el sentido en el mundo. ¿Por qué? Porque rechazan al Creador y ellos están en sus propios razonamientos. Y dice, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios.
Tenemos muchos que hablan de ciencia hoy en día y ellos se dicen que ellos son los más inteligentes y algunos que tienen doctorados de ciertas universidades y por un PhD, lo que sea. Y por eso, ¿quién eres tú? Un pastor de una iglesia pequeña que va a hablar contra mí que tengo PhD. Ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esas son palabras de Dios. Y la Biblia dice, el necio ha dicho en su corazón que no hay Dios. El necio es quien se trata de ponerse sabio en sus propios razonamientos, pero al final está equivocado. Ahora, déjame decir, espero que entiendas mi corazón, mi actitud en compartir eso. No es para que digamos, ellos son un grupo de tontos y por eso, ¿qué tontos son ellos? No, eso no es la actitud. Pero quiero que sea claro, especialmente para si decimos que somos cristianos, hijos de Dios. El necio es quien cree una cosa y rechaza el Creador y glorifica la creación de Dios encima del Creador o en vez del Creador. Vamos a ver esto. El versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pues podemos pensar en los tiempos cuando la gente adoraron a ídolos y tenían ídolos en forma de animales, la creación de Dios. Cambiaron la gloria de Dios en semejanza a hombre corruptible. Hay gente que se adoran a hombres en ciertos países como su rey es Dios en vez de Dios mismo, un Dios en la tierra. Y por eso es el peligro aquí, porque realmente si evolución rechaza al Creador, rechaza a Dios, si no hay un Creador, ¿quién establece las reglas? Puede ser gobierno, una cultura. ¿Y quién de ese gobierno, quién de esa cultura establece las leyes? Los humanos. Por eso, si no hay Dios en el cielo con su palabra para decirte qué es correcto y qué no es correcto, ¿quién decide qué es bueno y qué es malo? Los propios humanos. Es decir, se han hecho un propio Dios. Ellos se guían por lo que su opinión les conduce. ¿Cómo podemos ver eso ya aplicado en nuestro mundo? Pues, si hay Dios, hay su palabra. Su palabra me dice que creó a Adán y Eva, hombre y mujer, y les creó para ser familia, matrimonio. Y vemos en la Biblia que Dios llama homosexualidad a un pecado. Y por eso, un homosexual podría visitar nuestra iglesia. Le damos la bienvenida, pero no voy a cambiar mi mensaje. Si tú quieres estar bien con Dios, hasta un cristiano puede estar en ese pecado de homosexualidad, como estar en pecado de adulterio, pecado de mentira, por eso pecado de borracho. Por eso tiene que salir de ese pecado para estar en plena comunión con Dios y para poder vivir una vida cristiana bendecida. Pero si uno, lo que hablamos el domingo, a propósito practica pecado, debe analizar su corazón, si entregó su corazón a Dios, si puso su fe en Jesucristo como su Salvador, porque en nuestra vida cristiana estamos creciendo espiritualmente, entendiendo que Él como nuestro Señor quiere lo mejor para nosotros y nos da ciertos mandatos. Y por eso, si no queremos obedecer a nuestro Señor, quizás no es nuestro Señor. Eso es si uno vive una vida practicando pecado y puede llegar al final de su vida y no le importa lo que dice Dios. Ahora, recuerda, Dios es
yo uso la frase largo en misericordia. Dios tiene paciencia con nosotros y por eso no podemos juzgar y criticar si alguien es de Dios o no, pero sí, Dios sabe y la Biblia sí dice que por sus frutos van a conocer si alguien enseña lo que dice la Biblia o no, un falso profeta o no, pero preocúpate de ti mismo, pero y Dios te ayudará a ti, y si Dios te ayuda a ti, tú puedes ser de ayuda a otros. Por eso aquí dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Mira esto, cuando ellos dejaron de glorificar a Dios, cuando dejaron de dar gratitud a Dios por quien Él es, cuando reemplazaron quién es Dios con imágenes falsos, ídolos, y puede ser un ídolo físico o como hablamos la gente hoy en día que acepta la teoría de evolución y rechaza a un creador. Si ellos aceptan evolución, rechazan al creador, se está haciendo ellos un Dios en su corazón. Y por eso la gente que hace eso, ¿qué pasa? Recuerda, yo dije, puede haber gente que han aceptado la teoría de evolución porque les ha enseñado eso nomás, pero si tú entiendes lo que es evolución y que rechaza al Creador, y tú en tu corazón rechazas el Creador de este universo, ¿qué pasa? Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso es el problema. La gente llega a poner esas cosas como ídolos y empiezan a seguir ciertos deseos, deshonran sus cuerpos entre sí. ¿Por qué? Porque cambiaron, dice versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¡Wow! Esto es fuerte. Por esto, Dios, versículo 26, Dios les entregó a pasiones, ¿qué dice? Vergonzosas. Cosas que en un sentido podríamos decir no es natural para el humano. ¿Por qué? Porque pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es la razón que vemos en la Biblia. En Levítico, cuando Dios daba leyes a Israel, Él dice, quiero que seas diferente como mi gente de los pueblos a quien vas a su tierra. Y ellos, ¿qué hacían? Él les daba leyes de que las mujeres no se podían acostar con bestias, imagínate eso. Había gente que adoraban a un ídolo, y ese ídolo supuestamente les requería sacrificar sus bebés. Y por eso sacrificaron sus bebés. La cosa es que lo que es natural, hicieron lo que no era natural, supuestamente, pero ¿por qué? Porque Dios, si ellos rechazaron a Dios, ok, ¿tú quieres eso? Tenga. Y sufrieron las consecuencias. Pues, versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Homosexualidad es lo que está escribiendo aquí, y muchos, no puedo decir todos porque no sé de todos, pero muchos homosexuales sufren de la SIDA y enfermedades que vienen debido a su pecado. Dios te puede perdonar cualquier pecado. Dios te quiere perdonar. Jesús solo dijo que había un pecado que no iba a ser perdonado y era blasfemia contra
el Espíritu Santo, si no me equivoco, en el Nuevo Testamento. Pero no hay como si uno se suicida o cosas así, eso no viene de la Biblia, que si uno comete algo así no puede ser perdonado o no puede ser salvo. La Biblia habla de que si uno practica ese pecado, debe evaluar si es de Dios o no, pero un hombre cristiano podría cometer estos hechos. La Biblia dice vergonzosos. Y aunque Dios le perdone, si él se arrepienta, aquí dice recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Aunque pedimos perdón a Dios, eso no quita las consecuencias. Y por eso Dios te puede perdonar, Dios te puede dar segunda chance en tu vida para seguir adelante en la ayuda de Dios, pero no puedes evitar que va a venir consecuencias. Por eso Dios trata de evitar consecuencias malas en nuestra vida por darnos, si puedo decir, verdades o reglas para seguir. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada. Aún ni pueden pensar correctamente acerca de las cosas de Dios, para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque Dios les dio ese tipo de mente porque ellos rechazaron a Él, no querían a Él, por eso dice, ok, tenga. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Está hablando de una gente que ha llegado, de que esta gente, por ejemplo, podemos pensar en alguien que visitó la iglesia o sus padres le criaron religioso y ellos escucharon la Biblia y que Dios dice que estas cosas son pecados. No solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Evidencia de ser un hijo de Dios es que te gusta estar con otros hijos de Dios. Evidencia que no eres de Dios es cuando te gusta estar con la gente que rechaza a Dios y te molesta estar alrededor de gente que ama a Dios y sigue su palabra. Por eso, creo que es muy importante entender a qué esto nos puede llevar. Espero que he sido muy claro. No estoy diciendo que cada persona que cree en evolución es así o cosas así. Pero lo que estoy diciendo es que Dios nos creó, dice la Biblia, pero cuando rechazamos al Creador y empezamos a adorar la creación, eso nos trae a problemas. Y por eso, para el que no es cristiano, para el que no es salvo, para que el que no se ha arrepentido de su pecado y puesto su fe en Jesucristo como su Salvador, si no ha nacido en la familia de Dios, cuando rechaza al Creador y acepta una teoría que es anti Dios y pone a todos en el mismo nivel, animales, plantas, humanos, todos somos iguales, pues todo su mundo está al revés. ¿Por qué? Porque aún su mente, dice la Biblia, es reprobada en frente de Dios. No puede ver las cosas como Dios quiere que vea las cosas porque ha rechazado a Dios. Ha dicho, no Dios, no hay Dios, yo voy a vivir mi vida como me da la gana, lo que a mí me parece correcto. Y a esa gente Dios les entregó a cometer hechos vergonzosos, vemos esto, y todos estos pecados, ¿por qué? Versículo 32, habiendo entendido el juicio de Dios, se complacen con los que las practican. Imagínate. Por eso, un aviso fuerte de la Biblia, algo para ayudarnos a entender por qué no podemos ver de igual manera ciertos temas
en nuestras comunidades es porque uno, si quiere seguir la Biblia y la palabra de Dios, pues eso nos va a guiar, vamos a hablar el domingo, Dios mediante, a tener una perspectiva bíblica acerca de lo que vemos, las decisiones que tomamos. Y no es que queremos tener mala actitud o ser groseros con alguien que no está de acuerdo con nosotros. Debemos ser respetuosos, pero hay que entender que no siempre vamos a estar de acuerdo, y por eso mi deber como pastor es compartir toda la verdad de Dios, y por eso esto es una parte muy importante para la gente que rechacen al Creador, porque si rechacen a un Creador, rechacen a su Salvador, porque es por medio de la creación y el libro de Génesis que entendemos que había una caída en Edén por medio de Adán y Eva. ¿Por qué? Romanos 5:12 dice que por medio de un hombre entró el pecado en el mundo, pero también Romanos capítulo 5 me dice que por medio de un hombre, Jesucristo, todos podemos ser salvos. Y por eso, eso es, si rechazamos al Creador, ¿por qué vamos a ser salvos? Porque todo empieza en Génesis. La historia empieza en Génesis para los humanos. Bueno, gracias por estar con nosotros esta noche. Espero que esto le ha sido de ayuda y para poder entender un poco más por qué vemos las cosas y las filosofías que vemos alrededor de nosotros, a veces muy anti Dios, y cómo podemos responder como cristianos. Recuerda, yo quiero que nuestra iglesia en la isla sea conocida no como una iglesia que falte respeto, no como una iglesia grosera, pero sí vamos a tener una iglesia que habla la verdad en amor y que se pare firme en la palabra de Dios, y eso no cambiamos para nada. Bueno, creo que va a venir, vamos a cantar un himno más. Piensa, reflexiona en lo que se han aprendido, y de ahí están despedidos. Que Dios lo bendiga. Gracias.